Pero primero es necesario entender qué son los antibióticos para tratar de comprender en toda su magnitud el problema. El antibiótico por sí solo es un arma. Es un arma que hemos encontrado en la naturaleza. Los antibióticos lo producen ciertos hongos, ¿cierto? Nosotros, bueno, los científicos lo llevan al laboratorio, se producen estos, después se embotellan, qué sé yo, y se administran. Pero el antibiótico como tal es un compuesto que tiene la facultad de atacar ciertos procesos que son fundamentales para el normal vivir de las bacterias, solo de las bacterias, ojo. Los antibióticos no le hacen nada ni a los virus ni a los hongos. Entonces, una vez que estos antibióticos, como les decía, ya que están en todas partes, están en el ambiente, las bacterias necesariamente tienen que evolucionar, tienen que adaptarse a esto para poder sobrevivir en estas condiciones que son hostiles para ellas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos microorganismos? Desarrollar ciertos mecanismos que le permiten adaptarse y sobrevivir al estrés o al daño que le generan los antibióticos. Como por ejemplo, hay ciertos mecanismos que se han descrito que tienen que ver con la capacidad de la bacteria de generar una barrera impermeable al antibiótico. Es decir, el antibiótico no va a poder entrar a la bacteria. Por lo tanto, se hace resistente. Otro mecanismo que se ha descrito en la literatura, que ha estado muy bien estudiado, es la capacidad de poder modificar el blanco del antibiótico. Como yo les decía, estos antibióticos son compuestos que van a estar afectando específicamente ciertos procesos que le permiten el normal vivir a una bacteria, ¿cierto? Entonces, hay ciertos mecanismos de resistencia a antibióticos que lo que van a hacer para poder generar o sea, la bacteria que tiene estos mecanismos para poder sobrevivir, va a modificar el blanco al que el antibiótico va a estar dañando. Otro mecanismo que también han desarrollado estas bacterias que son resistentes a los antibióticos es el poder generar enzimas o proteínas que son capaces de degradar o inactivar antibióticos. Por lo tanto, una vez que ese antibiótico entra a la célula, esta maquinaria de degradación o de inactivación va a inactivar, valga la redundancia, el antibiótico, ¿cierto? Y ya no va a ser tóxico para la bacteria. Y por último también, un mecanismo que ha sido bastante estudiado es la capacidad que han desarrollado ciertas bacterias de generar unas verdaderas bombas de expulsión, que se llaman, que es un sistema que le permite a la bacteria que una vez que el antibiótico ingresa a la célula, el poder tomarlo desde dentro de la célula y expulsarlo. Por lo tanto, así no le va a poder hacer daño, porque lo va a estar, una vez que el antibiótico entra, la bacteria va a ir constantemente sacándolo del interior de la bacteria. Sin embargo, las bacterias también, no solo las bacterias, vamos a ver eso a continuación, han desarrollado otro mecanismo que le permiten también el poder sobrevivir o tolerar el daño que le generan estos antibióticos. ¿Cómo lo hacen? Durmiendo. Las bacterias, no solo las bacterias, han desarrollado, todavía hay este campo de estudio dentro de la microbiología es bastante nuevo. Yo diría que durante los últimos 20 o 30 años se ha empezado a estudiar porque tiene muchas limitancias técnicas. Entonces es muy difícil estudiar el proceso de dormancia en sí. Sin embargo, tal como vemos aquí, este niñito durmiendo, ¿cierto? O cayendo dormido, una bacteria que se va a dormir, al igual que cuando dormimos nosotros lo que hacemos al dormir es bajar nuestras funciones vitales al mínimo. La bacteria es exactamente lo mismo, baja su metabolismo y sus funciones vitales al mínimo y le permiten entonces el poder sobrevivir, ya que va a estar todo funcionando mucho más lento al interior de ella. El daño que le van a generar los antibióticos, algunos de estos antibióticos, bueno, la gran mayoría de ellos diría yo, va a ser, el efecto va a ser inocuo, no va a tener efecto porque la bacteria va a tener su metabolismo a un nivel muy bajo. Pero ahora, ¿por qué es importante estudiar las bacterias durmiendo? Uno podría preguntarse, ¿cierto? Y la respuesta es que hay muchas infecciones bacterianas, como por ejemplo lo que vemos aquí, infecciones respiratorias como la tuberculosis o la fibrosis quística, o también las infecciones del tracto urinario, que sabemos el día de hoy que son generadas por estas bacterias que están durmiendo. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario.
El día de hoy sabemos que una persona que tiene una infección de tracto, que tiene una infección urinaria, una infección de tracto urinario, es muy probable que va a tener esa infección de manera crónica el resto de su vida. Lamentablemente, una persona que tiene una infección urinaria va a ser muy difícil que se pueda sacar esa infección de encima, precisamente por el mecanismo que estas bacterias tienen de protegerse a sí mismas, tanto del tratamiento con antibióticos como del sistema inmune. En el caso de las bacterias del tracto urinario, que es el modelo que nosotros estudiamos en el laboratorio, el día de hoy sabemos que una persona que tiene cistitis, por ejemplo, la fase aguda de la infección urinaria, tiene dolor al orinar, muchas veces puede tener sangrado, ardor, qué sé yo, y en casos más extremos puede llegar a hacer un cuadro de pielonefritis ascendente que ya se complica bastante. Pero pensemos solo en la primera fase de la infección, cuando es la fase aguda, cuando la persona está con dolor, con este sangrado que les decía yo, es... el médico le da antibióticos a la persona, esta persona se va a tomar estos antibióticos y probablemente luego de 2 o 3 días se va a sentir mucho mejor. Lo que va a pasar ahí es que el antibiótico va a matar el 99,99% de las bacterias que están generando este malestar. Sin embargo, este 0,001% que queda vivo entra en este estado de dormancia, se va a dormir. Y además se esconde del sistema inmune. Es capaz esta bacteria de entrar a las células del tracto urinario, entrar a la célula del tracto urinario y entrar en este estado de dormancia. Por lo tanto, al estar dentro de estas células, va a estar protegida tanto del efecto de los antibióticos como del sistema inmunológico. Por lo tanto, una vez que termina el tratamiento antibiótico, después de meses, semanas o incluso años, se dan ciertas condiciones que hasta el día de hoy todavía no están muy claras, pero por alguna razón esa bacteria detecta que ya no hay más riesgo, no está el antibiótico, no hay más peligro y puede despertar y generar el cuadro de infección. Por eso que estas infecciones se llaman infecciones recurrentes o infecciones crónicas. Además, porque es importante también estudiar estas bacterias que están durmiendo, porque como ven aquí en la imagen, en la parte izquierda, hay diferentes tipos de bacterias, ¿cierto? Y el día de hoy sabemos que para todas ellas existe o se ha descrito este estado de dormancia, tanto frente a antibióticos como otros tipos de estrés. Pero aún es más interesante lo que pasa con esta figura de acá, que no sé si se entiende mucho la idea, pero esto es una célula cancerígena. Se ha determinado, se ha observado, de hecho, que las células cancerígenas, muchas de ellas entran en un estado de dormancia, se van a dormir, y les hacen, el entrar en este estado de dormancia le hace resistente o tolerante a la quimioterapia. Por lo tanto, se está empezando a estudiar ahora también este fenómeno de dormancia en células cancerígenas. Pero más allá de todo esto, ¿por qué es importante, o sea, si juntamos lo de la diapositiva anterior con esto, por qué es importante el entender cómo funciona la biología o cómo funcionan, cuáles son los procesos que están involucrados en la dormancia de las bacterias? Es simplemente para poder el día de mañana o generar terapias antibióticas o antibacterianas nuevas, o poder mejorar las terapias actuales. Pero ¿cómo se hace esto en el laboratorio? O sea, en términos generales, siempre nosotros en investigación, cuando queremos estudiar y comprender un fenómeno biológico a cabalidad, tenemos que estudiarlo por diferentes ángulos. Tenemos que siempre lo que se hace es tratar de mirar de lo más grande, desde lo más arriba posible, y después irse metiendo y tratar de buscarle por diferentes ángulos para tratar de entender el problema. Este video que les muestro aquí, si se fijan ustedes en esta flechita, esta bacteria que está marcada en verde, es una bacteria que está en un medio rico, que dice acá este cuadradito amarillo que dice medio LB, que es un medio rico para las bacterias, y lo que hacen después los investigadores, lo que hicieron es agregar este cuadrado rojo que se ve aquí, que es ampicilina. Voy a poner de nuevo para que se vea mejor. Están medio ricos, la bacteria empieza a crecer, pero después le ponen el antibiótico ampicilina y va a matar todo, excepto esta que está con la flecha, si se fijan. Esa bacteria
queda viva y después se le saca el antibiótico, se le pone medio rico de nuevo y empieza a crecer de nuevo, se empieza a multiplicar. Entonces, esta es una herramienta que se ha usado, o sea, para ver lo que les decía yo, el problema desde lo más arriba posible, para tratar de visualizar primero qué es lo que está pasando aquí. A ver, ya. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Pero primero que todo quisiera dar los créditos aquí al gran Carlos Muñoz, que gracias a su talento y creatividad nos ayudó con nos diseñó estas imágenes maravillosas con las que les voy a contar la historia hoy de lo que hacemos en el laboratorio. Siempre que, como yo les decía, siempre nosotros cuando queremos en investigación, en microbiología o en cualquier área, tratar de entender un fenómeno, tenemos que mirar ese fenómeno de diferentes aristas, pero también compararlo contra una condición controlada, una condición control que se le llama, que es cuando la bacteria en este caso está bien, está creciendo feliz, no hay antibiótico de por medio. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en la imagen es que estas bacterias están bien, ¿cierto? Están creciendo felices, están todas ahí jugando juntas, creciendo, pero después, si nosotros empezamos a mirar, les hacemos un zoom hacia el interior de esta bacteria, vemos que lo que va a pasar aquí, o lo que está pasando aquí, es que esto es como una ciudad. La bacteria, el interior de la bacteria es como una ciudad, donde están todos los procesos están funcionando y por eso están estas banderitas verdes aquí, ¿cierto? Todo está funcionando bien, digamos, o sea, en términos, en condiciones normales. Esta fábrica, si se fijan, está echando humo, aquí estos pequeños trabajadores, operarios andan moviéndose y está todo bien. Sin embargo, cuando llega el antibiótico, aquí llega el desastre. El antibiótico, como yo les decía, es una verdadera arma. Lo que va a hacer aquí, y aquí toda esta caricatura está enfocada a bacterias que son sensibles a los antibióticos, no resistentes como lo que hablamos al principio de la charla. Entonces, lo que vemos aquí es que, un segundito, una vez que llega el antibiótico y se produce esta explosión, ¿cierto? Empieza el daño del antibiótico, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, como les decía yo, se va a morir. Pero hay una aquí que no se va a morir, sino que le va a empezar a dar sueño, porque va a detectar que está esta condición de daño, de peligro en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a dormir. Y una vez que se va a dormir, y nosotros empezamos ahora a mirar dentro de la ciudad, dentro de esta bacteria, esto, como les decía, se hace en términos experimentales, hay muchas técnicas, hay muchos métodos que se han desarrollado para poder estudiar a diferentes niveles qué es lo que está pasando, qué tipo de daño hay, etc. Uno de los, uno de los procesos que a nosotros nos ha interesado en el laboratorio estudiar durante el último tiempo es lo que pasa o el daño que hacen estos antibióticos cuando están atacando a la célula, a esta ciudad, ¿cierto? El daño sobre esta fábrica que vemos acá. Esta fábrica es la fábrica de proteínas son los ribosomas. Los ribosomas es una unidad fundamental dentro de todo tipo de células, porque son los encargados de generar las proteínas que después hacen todas las funciones de la célula, funciones de señalización, de reconocimiento de moléculas importantes, obtención de energía, replicación del material genético, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en la gran mayoría, muchísimos de los procesos importantes en una célula, en este caso en una bacteria, son mediados por proteínas. Entonces, nosotros en el laboratorio estamos viendo ahora, eso es un trabajo que está en desarrollo, que lo que pasa aquí a nivel de esta fábrica, a nivel del ribosoma, es muy importante, es determinante para la formación de estas células que se están durmiendo. ¿Y qué es lo que pasa aquí, en esta fábrica? Es que se le ponen estas ahora, ya no son banderas verdes, ahora se le pone banderas rojas, que significa que es una señal para que la fábrica diga, paremos de producir. Porque si nosotros paramos de producir todas estas proteínas que les decía yo, los antibióticos van a tener menos blancos al que ir a atacar. Sí, perdón, apreté 2 veces el botón.
Como les decía, este es un trabajo que en el laboratorio nosotros publicamos hace un tiempo, donde nosotros queríamos entender cuál era el rol de ciertas moléculas que son importantes a nivel que son ciertas señales que la bacteria tiene para regular una gran variedad de procesos. Y, de nuevo, lo mismo aquí, nosotros tenemos esta ciudad, ¿cierto?, que está bajo el asedio de los antibióticos aquí están atacando, ¿cierto?, con todo. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en este trabajo? Nosotros demostramos que esta molécula que yo les decía, que se llama CAMP, es capaz de abrir esta reja y liberar a tanto estos obreros como estos enfermeros. Lo que nosotros vimos en el laboratorio es que una vez que cuando la bacteria está siendo atacada por el antibiótico, sufre diversos tipos de daños. Uno de esos daños es daño de tipo oxidativo, el mismo tipo de daño que sufren las células de nosotros durante el envejecimiento normal, la bacteria también lo sufre. Y otro tipo de daño que nosotros encontramos que generan estos antibióticos es daño al nivel de material genético, específicamente a nivel de la molécula de ADN. Entonces, este AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? Es abrir esta puerta. Y van a salir estos obreros con el casco amarillo, que son moléculas, son proteínas que son encargadas de reparar el daño oxidativo, el daño que genera el estrés oxidativo, a diferente nivel, a nivel de la membrana, que vendría a ser la estructura de la muralla esta, a nivel de la pared, que también membrana o pared es más o menos la misma pared esta, valga la redundancia, de este castillo, entre otros tantos moléculas y proteínas que van a estar dañadas. Estas van a venir aquí una vez que son liberadas de esta caja, de esta jaula, por el CAMP, van a salir y van a poder reparar el daño que generan los antibióticos en estas bacterias que están durmiendo. Y además están estos enfermeros, enfermeras, que lo que van a hacer es ir a curar a una molécula fundamental que es el ADN. Nosotros también encontramos en este trabajo que estos antibióticos generan, cuando la bacteria se va a dormir, está durmiendo, se genera daño a la molécula de ADN, pero gracias al efecto de estos bandidos aquí vestidos de negro, del CAMP, se liberan estos enfermeros y estos enfermeros lo que van a hacer es ir a reparar el daño en esta molécula de ADN. Como trabajo en desarrollo, era más o menos lo que yo les decía antes, ¿cierto? Nosotros en el laboratorio ahora también estamos interesados en entender no solo cómo se forman o cuáles son las señales, qué es lo que hace la bacteria para irse a dormir, sino que también cómo lo hace para despertar. Porque si nosotros entendemos, ya sea cómo se van a dormir o cómo van a despertar, podemos también generar estas mejoras en las terapias antibacterianas actuales o también desarrollar terapias nuevas, que es uno de los aspectos que estamos también explorando en el laboratorio. Les voy a contar a continuación. Entonces, en resumen, lo que nosotros estamos ahora estudiando en el laboratorio, como les decía, es el daño o el efecto, la contribución de esta fábrica de proteínas del ribosoma en un proceso de síntesis de proteínas. Y eso sucede solo cuando el antibiótico se va, cuando se retiran estas hordas de antibióticos, la bacteria lo que va a hacer es de nuevo poner esta bandera verde y decirle en el fondo a toda esta maquinaria dentro de la ciudad, dentro de la bacteria, que el estrés y el daño ya pasó, que tenemos que llegó el momento de despertar y empezar a llevar a cabo el proceso normal que es de replicación, infección, etc. Porque al final eso es lo que pasa, o sea, es exactamente lo que yo les decía con el ejemplo de las infecciones del tracto urinario, que cuando el antibiótico pasa, luego de una semana de tratamiento antibiótico, el organismo nuestro, ¿cierto?, va a eliminar el antibiótico del sistema y la bacteria es capaz de censar eso, de que ya no hay antibióticos circulantes. Y cuando eso pasa, esa es una señal que la bacteria dice, ok, ya no hay más daño, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos primero a despertar, después a reproducirnos y generar de nuevo
toda esta pandilla que nos van a generar todos los problemas de los que ya estuvimos hablando en el comienzo, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio? Yo ya les dije que estamos interesados en entender qué es lo que pasa en esta fábrica de proteínas, ¿cierto? Eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Pero otro aspecto bien entretenido, interesante, es lo que está haciendo Javiera. Javiera está estudiando cómo el efecto de ciertos bacteriófagos, que son virus que son capaces de infectar específicamente bacterias. Esa es una particularidad bien importante de este tipo de microorganismos. Son virus que afectan específicamente a bacterias y a bacterias bien particulares. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que nosotros estudiamos, como les decía, es la bacteria que genera la infección urinaria. Es una Escherichia coli uropatogénica. Lo que Javier está haciendo es utilizar un tipo de fagos, o bacteriófagos, un tipo de virus, que va a atacar específicamente estas bacterias que están durmiendo para poder erradicar la infección en el fondo. Eso es lo que está haciendo ella. O sea, nosotros estamos tratando de generar una terapia complementaria, ya que vamos a tratar por una parte con antibióticos, pero además del antibiótico, que va a matar a todas las que están despiertas, aquellas que están durmiendo, creemos nosotros que las vamos a poder erradicar utilizando estos bacteriófagos. Y también estamos interesados no solo en tratar de generar esto como una pseudo, si ustedes quieren, terapia o profilaxis, sino que más bien en entender qué es lo que le pasa o cómo funciona esto a nivel interno, cuáles son los procesos biológicos que están involucrados, etcétera. Porque de esa forma era lo que yo les decía en un comienzo. Si nosotros somos capaces de entender el proceso a cabalidad, esa es la mejor forma que nosotros el día de mañana podamos generar o proponer estrategias alternativas. Otro de los aspectos que estamos evaluando en el laboratorio es lo que está haciendo Patricio Sánchez. Patricio está desarrollando una estrategia que la verdad es que estamos bien entretenidos y entusiasmados con esto, porque estamos desarrollando una herramienta de genética molecular que nos va a permitir a nosotros obtener fotos de esta ciudad que yo les mostraba a diferentes estadios, ya sea, pero en realidad nosotros estamos interesados particularmente en lo que pasa entre que la bacteria está durmiendo hasta que despierta. Con esta herramienta con esta herramienta que estamos desarrollando en el laboratorio, nosotros vamos a poder sacar fotos a diferentes tiempos y poder tener un panorama global de cuáles son las rutas metabólicas que están involucradas en el proceso del despertar, y cómo se conectan entre ellas. Porque cuando una bacteria va a empezar a despertar, son muchas cosas las que van a pasar ahí. Y por supuesto que voy a inventar un número, si la bacteria se va a demorar 1 hora en despertar, probablemente lo que va a pasar durante los primeros 5 minutos va a ser muy distinto a lo que va a pasar después de los 50. Entonces, con esta herramienta nosotros vamos a poder ser capaces de ir tomando fotos en el tiempo para poder después, idealmente, poder generar una reconstrucción y poder tener una idea, un panorama global de cuáles son todos los ciclos y las vías y las rutas que la bacteria necesita para poder pasar desde estado de dormancia a el metabólicamente activo o el despertar. Gracias, Roberto. No he terminado todavía, me Oh, quedan. yo pensé que había. No, sí, es que estaba tomando agua, perdón. Perfecto. Sigamos entonces. Sí, sí, me queda poco. Y de hecho quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un pequeño homenaje a esta persona, Stuart Levy, en la semana, lo hago sobre todo porque esta es la Semana Mundial del Uso Prudente de los Antibióticos. Stuart Levy falleció el año pasado. Yo tuve la suerte de trabajar en su laboratorio. Él es una persona que durante los últimos 50 años de su vida trabajó siempre en la misma universidad y trabajó no solo en entender cómo se genera esta resistencia a los antibióticos que yo le hablaba en un comienzo. De hecho, esto que les hablaba de
que las bacterias son capaces de expulsar los antibióticos desde el interior de la célula hacia afuera. Todo ese conocimiento se desarrolló en el laboratorio de Stuart. Y más allá de la contribución científica tremenda que hizo él durante 50 años, él fue, muchas veces a él lo tildaban de el paladín de la resistencia a antibióticos, porque él realmente fue un guerrero durante toda su trayectoria académica, en el que además de generar conocimiento en el laboratorio, él constantemente estaba haciendo actividades de difusión para advertir de que los antibióticos son maravillosos, pero que tenemos que usarlos con prudencia. No podemos abusar de los antibióticos porque esto nos va a traer problemas el día de mañana. Él empezó a decir esto hace 50 años. No mucha gente lo escuchó, ya empezaron a tomarlo en cuenta, yo diría, hace unos 10 años, y que fue cuando él precisamente fue consejero del gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Barack Obama. Él fue consejero, y lo que hizo él fue, bueno, seguir con todo esto de difusión, etcétera, pero esto se tradujo en la implementación de una política pública, lo que la verdad que yo lo encontré pero extraordinario. O sea, el usar científicos para asesorar la toma de decisiones de política pública, a mi gusto yo creo que es algo que deberíamos empezar por lo menos a pensar. En Estados Unidos se hizo hace algunos años y la política que se tomó fue el erradicar completamente el uso de antibióticos para la crianza de animales de ganado. Lo que yo les contaba al principio, que fue parte del problema, Estados Unidos esto pasó hace más o menos 5 años, decidió que no se le agrega nunca más un antibiótico a un animal de ganado para aumentar o mejorar su crecimiento. Entonces, en la Semana Mundial del Uso Prudente de los Antibióticos, creo que es importante reconocer el legado que Stuart y la contribución que tuvo, en realidad, en este aspecto. Quisiera finalmente agradecer a todos aquellos que han hecho posible este trabajo y que siguen con su esfuerzo y su energía y su motivación día a día dándonos alegrías y entreteniéndonos en el laboratorio. Cecilia, con su línea de investigación en el laboratorio. Bueno, Javiera, como les contaba, y Patricio. Nosotros 4 somos los del laboratorio los que estudiamos el área de microbiología en el Centro de Estudios Científicos. Nuestros colaboradores, Andrew Camilli y David Lasinski, de la Universidad de Tufts en Boston, donde nosotros con Cecilia también tuvimos la suerte de poder trabajar y colaborar con ellos, y colaboramos hasta el día de hoy, y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y sobre todo profesional. O sea, todo el desarrollo científico que hemos logrado en estos años ha sido gracias al apoyo y a la ayuda de ellos también. Las fuentes de financiamiento, bueno, el laboratorio nuestro está financiado por un proyecto de citinización. El Centro de Estudios Científicos tiene el financiamiento basal, bueno, y el financiamiento internacional que tiene Andy, del Instituto Nacional de Salud y de este instituto del Howard Hughes. Si les gustó la charla, si es que están interesados en el mundo de la microbiología, bueno, nosotros estamos en Twitter, en mi cuenta personal, pero también nosotros moderamos con Cecilia, moderamos una cuenta que le pusimos Chile Micro, que estamos en Twitter y en Facebook, donde estamos constantemente subiendo diferentes tipos de noticias del ámbito de la microbiología, que la verdad es que es fantástico. O sea, si ustedes si están interesados, van a encontrar muchas cosas muy entretenidas e interesantes. De hecho, ayer nomás subimos una noticia que dice que encontraron un hongo que es capaz de comer radiación, en Chernobyl. Entonces, están pensando ahí ya la NASA en tratar de mejorar los trajes de los astronautas, ¿no? Una noticia, pero realmente maravillosa. Si les interesa esto, así como esas, tenemos varias en estos canales de difusión. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, yo encantado de tratar de responder.